Traje una sorpresita para nosotros. Marido lleva amante al motel, pero su esposa cambió el gel por cola y bomberos debieron separarlos. Los gritos desesperados de Ashley atravesaron las delgadas paredes del motel Desert Rose como cuchillos en la noche de Phoenix. Thomas intentaba separarse de ella con movimientos frenéticos, pero era inútil. El pegamento industrial había cumplido su trabajo a la perfección. En la habitación 23, la misma donde él había llevado a Verónica en su luna de miel hace 20 años, ahora yacían atrapados en la posición más comprometedora que pudieran imaginar. Las sirenas de los bomberos se acercaban cada vez más, y con ellas la ruina total de Thomas Mitchell. Pero esta venganza perfecta había comenzado meses atrás, cuando una mujer inteligente decidió que ya no soportaría más humillaciones. 3 meses antes, Verónica Mitchell despertaba cada mañana a las 5 en punto en su modesta casa de 2 pisos en el barrio de Maryvale, Phoenix. A los 40 años, conservaba la belleza serena que había heredado de su madre Rosa, con esos ojos color café que reflejaban la fortaleza de las mujeres de su familia. Sus manos, curtidas por años de trabajo como enfermera en el Hospital General de Phoenix, se movían con precisión mecánica mientras preparaba el café que Thomas nunca se tomaba completo. La rutina era siempre la misma. Verónica se duchaba, se vestía con su uniforme azul marino, preparaba el desayuno que Thomas apenas probaba alegando prisa y se despedía de él con un beso en la frente que ya no correspondía con la misma calidez de años anteriores. Durante 20 años de matrimonio había sido la esposa perfecta, la que aguantaba las llegadas tardías, las excusas inverosímiles, los silencios incómodos durante las cenas familiares. Thomas Mitchell, a sus 44 años, había construido una reputación sólida como supervisor en Morrison Logistics, una empresa de transportes que manejaba rutas por todo el suroeste americano. Alto, de cabello castaño con algunas canas que le daban un aire distinguido, Thomas sabía cómo usar su carisma para conseguir lo que quería. En las reuniones familiares, en las fiestas del barrio, ante los vecinos, era el esposo modelo. El hombre trabajador que proveía para su familia, que llevaba a su hijo Gabriel a los partidos de fútbol americano de la universidad, que acompañaba a Verónica a misa los domingos en la iglesia de San José. Pero las máscaras, por muy bien elaboradas que estén, siempre terminan cayendo. El primer indicio llegó una tarde de febrero, cuando Verónica estaba lavando la ropa y encontró un recibo arrugado en el bolsillo trasero de los pantalones de Thomas. Era de un restaurante caro en Scottsdale, la Bella Vita, con fecha del miércoles anterior. El miércoles que él había dicho que trabajaría hasta tarde por un inventario urgente. La cuenta era para 2 personas, y los platillos elegidos no eran para nada del gusto de Thomas. Él odiaba los mariscos, pero ahí estaba, claramente marcado: langostinos a la mantequilla, para 2. Verónica guardó el recibo en una caja de zapatos que escondió en el fondo de su closet. No era suficiente para acusar, pero sí suficiente para empezar a observar. Las siguientes semanas fueron una tortura silenciosa. Verónica comenzó a notar detalles que antes había ignorado. Tomás llegaba a casa con un aroma diferente, no su colonia habitual, sino algo más dulce, más femenino. Sus camisas tenían manchas de maquillaje en el cuello, que él explicaba como manchas de comida. Su teléfono, que antes dejaba sobre la mesa durante las cenas, ahora no se separaba de él ni para ir al baño. Una noche de marzo, mientras Thomas se duchaba, su teléfono vibró sobre la cama. La pantalla se iluminó, mostrando un mensaje que hizo que el corazón de Verónica se detuviera. ¿Ya le dijiste a tu esposa? No puedo seguir esperando, mi amor. Ashley. Las manos le temblaron mientras memorizaba el número. Ashley. Hasta tenía nombre la desgraciada que estaba destruyendo su matrimonio. Verónica corrió a la cocina y anotó el número en una servilleta que guardó junto al recibo del restaurante. Los siguientes días fueron un infierno de actuación.
Verónica tenía que comportarse normal, servir la cena, preguntar por el trabajo, besar a Thomas antes de que se fuera, cuando por dentro se estaba desmoronando. Durante sus turnos en el hospital, se refugiaba en los baños para llorar en silencio. Luego se lavaba la cara con agua fría y regresaba a atender a sus pacientes con la sonrisa profesional que había perfeccionado en 15 años de carrera. Gabriel, su hijo de 18 años, comenzó a notar que algo andaba mal. Estudiante de segundo año en la Universidad Estatal de Arizona, Gabriel había heredado la sensibilidad de su madre y la inteligencia pragmática de su padre. Una tarde, mientras ayudaba a Verónica con las compras, le preguntó directamente: «Mamá, ¿todo está bien entre tú y papá? Los he visto muy raros últimamente». Verónica casi se derrumba ahí mismo, entre los pasillos del supermercado Fry's, pero logró mantener la compostura. «Son cosas de adultos, mijo. Tu papá tiene mucho estrés en el trabajo, nada más». Gabriel no quedó convencido, pero respetó el silencio de su madre. La confirmación definitiva llegó una tarde de abril, cuando Verónica decidió seguir a Thomas. Había pedido el día libre en el hospital alegando una emergencia familiar, y cuando Thomas salió de Morrison Logistics a las 5:30, ella lo siguió manteniendo distancia prudente en su Honda Accord azul. Thomas no se dirigió a casa. En lugar de eso, tomó la Interstate 17 hacia el norte y se detuvo en un centro comercial de Scottsdale. Verónica lo vio entrar a una tienda de regalos y salir con una bolsa pequeña. Luego se dirigió a recoger a una mujer joven, rubia, de unos 30 años, que lo esperaba en el estacionamiento de un edificio de oficinas. Verónica sintió que el mundo se le venía encima cuando vio a Thomas abrazarla y besarla con una pasión que ya no mostraba en casa desde hacía años. La mujer era hermosa, con esa belleza artificial que dan los salones de belleza caros y las cirugías plásticas. Se subió al auto de Thomas riéndose, tocándole el brazo, comportándose como una adolescente enamorada. Lo siguió hasta el motel Desert Rose, un lugar modesto sobre la Ruta 60, el mismo motel donde Thomas había llevado a Verónica en su luna de miel, porque no tenían dinero para algo más elegante. Ver su camioneta estacionarse frente a la habitación 23 fue como recibir una puñalada en el pecho. Verónica se quedó en el estacionamiento durante 2 horas, llorando hasta que no le quedaron más lágrimas. Cuando finalmente regresó a casa, Thomas ya estaba ahí, duchado y cambiado, viendo televisión como si fuera un día normal. «¿Cómo te fue en el trabajo, amor?», le preguntó Verónica con una sonrisa que le dolía en el alma. «Muy pesado, vieja. Tuvimos que hacer inventario en la bodega de Tempe y se nos hizo tardísimo», respondió Thomas sin siquiera voltear a verla. Esa noche, Verónica no pudo dormir. Se quedó despierta viendo el techo de su recámara, escuchando la respiración tranquila de Thomas, preguntándose cuánto tiempo llevaba viviendo esta mentira. Al día siguiente, durante su descanso en el hospital, llamó a su madre. Rosa Delgado, a sus 63 años, era una mujer que había criado 5 hijos prácticamente sola, después de que su esposo muriera en un accidente laboral. Había enseñado a sus hijas a ser fuertes, pero también a ser inteligentes. Cuando Verónica le contó toda la historia entre lágrimas, Rosa escuchó en silencio. «Mija», le dijo finalmente con esa voz serena que había consolado a Verónica durante toda su vida. «Las mujeres de nuestra familia no somos tontas. Tu abuela Esperanza siempre decía que la venganza es un platillo que se sirve frío. Si ese desgraciado cree que puede humillarte así, está muy equivocado, pero tienes que ser lista. No te apresures. Los hombres como él se cuelgan solitos. Tú nada más tienes que darles la soga». «Pero mamá, ¿y si me dejo llevar por el coraje? ¿Y si hago algo de lo que me arrepienta?» «Verónica, escúchame bien. Tu bisabuela Dolores sobrevivió la Revolución Mexicana. Tu abuela Esperanza cruzó la frontera con 5 hijos y $50. Yo crié a ustedes trabajando 16 horas al día.
Las mujeres de esta familia no se dejan pisotear, pero tampoco actúan como locas. Usa la cabeza, mija. Usa esa inteligencia que Dios te dio. El consejo de su madre fue como un bálsamo para su alma herida. Verónica regresó a casa esa noche con una determinación que no había sentido en años. Ya no era la esposa sumisa que aguantaba todo en silencio. Era la hija de Rosa Delgado, la nieta de Esperanza Herrera, la bisnieta de Dolores Morales. Llevaba en las venas la sangre de mujeres que habían sobrevivido revoluciones, migraciones, pobreza y abandono. Thomas Mitchell no sabía con quién se había metido. Durante las siguientes semanas, Verónica comenzó su investigación con la meticulosidad de una detective profesional. Revisó los estados de cuenta de las tarjetas de crédito y descubrió gastos que Thomas había ocultado. Cenas caras, regalos de joyería, reservaciones en hoteles. Instaló una aplicación en su teléfono para rastrear las llamadas y mensajes. Siguió a Thomas 3 veces más, confirmando que sus encuentros con Ashley eran regulares, siempre los martes y viernes por la tarde. Ashley Porter descubrió Verónica después de investigar en redes sociales. Trabajaba como recepcionista en Morrison Logistics. 30 años, soltera, sin hijos, con un historial de relaciones con hombres casados, según los chismes que Verónica fue recopilando discretamente. Era ambiciosa, manipuladora, y aparentemente creía que Thomas iba a dejar a su familia por ella. Gabriel, mientras tanto, comenzó a notar cambios en el comportamiento de su padre. Una tarde, cuando Thomas pensó que estaba solo en casa, Gabriel lo escuchó hablando por teléfono en voz baja, diciéndole a alguien: «No puedo todavía, dame más tiempo». La situación en casa está complicada. Cuando Thomas salió de su estudio, se encontró con Gabriel en el pasillo. «¿Con quién hablabas, papá?» «Con un cliente, mijo. Problemas de trabajo, nada importante». Pero Gabriel no era tonto. Había heredado la intuición de su madre y comenzó a atar cabos, las llegadas tardías, las excusas extrañas, la tensión entre sus padres. Una noche, después de una discusión particularmente tensa entre Thomas y Verónica sobre dinero, Gabriel tocó la puerta del cuarto de su madre. «Mamá, sé que algo está pasando. Si necesitas hablar con alguien, aquí estoy». Verónica abrazó a su hijo, sintiendo un orgullo enorme por el hombre en que se estaba convirtiendo. «Gracias, mijo. Todo va a estar bien. Tu mamá sabe lo que hace». Y sí sabía. Porque mientras Thomas creía que tenía todo bajo control, mientras Ashley hacía planes para un futuro que nunca llegaría, Verónica Mitchell estaba urdiendo la venganza más perfecta que cualquier mujer traicionada pudiera imaginar. La idea le llegó una noche de mayo, cuando encontró el tubo de gel lubricante que Thomas escondía en la guantera de su camioneta. Era la prueba final que necesitaba, la confirmación de que su esposo había convertido su infidelidad en algo habitual y premeditado. En lugar de confrontarlo, Verónica sonrió por primera vez en meses. Recordó las palabras de su abuela Esperanza: «Mija, cuando un hombre te traiciona, no te pongas a su nivel, póntelo de tapete». Thomas Mitchell estaba a punto de aprender que había subestimado gravemente a la mujer con la que se había casado. Nos encanta leer sus comentarios y saber desde dónde nos están viendo. Cuéntenos en qué parte del mundo están siguiendo nuestras historias, porque sus mensajes nos motivan a seguir narrando estas historias que los mantienen al borde del asiento. La venganza de Verónica apenas está comenzando, y lo que viene a continuación los va a dejar sin palabras. Verónica Mitchell se convirtió en una mujer completamente diferente después de encontrar ese tubo de gel lubricante en la guantera de Thomas. Durante el día mantenía su fachada de esposa perfecta, pero por las noches, cuando Thomas dormía profundamente después de sus encuentros con Ashley, ella se transformaba en una estratega implacable. La primera fase de su plan requería conocer exactamente los horarios y rutinas de la pareja de infieles.
Verónica comenzó a llevar un registro meticuloso en una libreta que escondía entre sus libros de enfermería. Martes y viernes, Thomas salía de Morrison Logistics exactamente a las 5:30. Recogía a Ashley en el estacionamiento de la empresa a las 5:45 y se dirigían al motel Desert Rose, donde permanecían exactamente 2 horas. Los martes, llegaba a casa a las 8:30, alegando que había ido al gimnasio. Los viernes, llegaba a las 9, diciendo que había salido a tomar unas cervezas con los compañeros de trabajo. Verónica memorizó cada detalle, cada mentira, cada excusa. Thomas era tan predecible que daba lástima. Ashley Porter, por su parte, había comenzado a mostrar signos de impaciencia. Verónica descubrió esto cuando logró interceptar algunos mensajes que Thomas había borrado de su teléfono. La muy descarada le exigía que tomara una decisión sobre su matrimonio, amenazando con contarle todo a Verónica si él no se divorciaba pronto. «Ya no puedo seguir siendo tu amante secreta, Tommy», había escrito Ashley en uno de esos mensajes. «Merezco algo mejor que estos encuentros a escondidas. O dejas a esa vieja o yo misma le voy a contar todo». Thomas había respondido con promesas vacías, pidiéndole paciencia, asegurándole que solo necesitaba el momento adecuado para pedirle el divorcio a Verónica. Pero Verónica sabía que su esposo era un cobarde. Jamás se atrevería a enfrentarla directamente. Prefería vivir su doble vida indefinidamente. Fue entonces cuando Verónica recordó una conversación que había tenido años atrás con su compañero de trabajo, el doctor Miguel Hernández, sobre los adhesivos médicos de alta resistencia que usaban en cirugías complejas. Miguel era un cirujano plástico que trabajaba en el mismo hospital y una vez le había contado sobre un accidente que había ocurrido en el quirófano cuando un interno confundió pegamento industrial con gel esterilizante. «Tuvimos que llamar a los bomberos», le había contado Miguel riéndose. «El pobre muchacho se quedó pegado a los guantes quirúrgicos y no podíamos quitárselos. Fue una pesadilla, pero también fue graciosísimo». La idea comenzó a formarse en la mente de Verónica como una revelación divina. Si Thomas quería jugar con fuego, ella le iba a dar fuego, pero necesitaba conseguir el pegamento adecuado sin levantar sospechas. Durante su siguiente turno en el hospital, Verónica se acercó a Miguel durante el almuerzo. Con la naturalidad de quien hace una consulta profesional, le preguntó sobre los tipos de adhesivos industriales más fuertes que conocía. «¿Para qué lo necesitas, Verónica? ¿Algún proyecto en casa?» «Es para mi cuñado», mintió con una sonrisa perfecta. «Está arreglando unas tuberías y necesita algo que sea súper resistente al agua y al calor. Tú sabes cómo son los hombres, siempre quieren usar lo más fuerte que exista». Miguel se rió y le explicó sobre el cianoacrilato de grado industrial, un pegamento tan poderoso que podía unir metales permanentemente. «Pero ten cuidado, Verónica, esa cosa es peligrosa. Se pega a la piel al instante y es casi imposible de quitar sin ayuda médica. De hecho, hay casos documentados de gente que ha terminado en urgencias por usar mal ese pegamento». «¿En serio? ¿Qué tan difícil es quitarlo?» «Bueno, depende de dónde te lo pongas. Si es en las manos, con acetona y mucha paciencia se puede. Pero si es en otras partes del cuerpo...» Miguel hizo una pausa y bajó la voz. «Digamos que he visto casos donde han tenido que intervenir los bomberos para separar a parejas que se quedaron pegadas en situaciones íntimas». Verónica casi se atraganta con su café, pero logró mantener la compostura. «Dios mío, qué vergüenza debe ser eso. Te lo juro por mi madre que he visto 3 casos en mi carrera. Uno de ellos salió hasta en las noticias porque los bomberos tuvieron que romper la puerta del departamento. Imagínate el espectáculo. Esa noche, Verónica no pudo dormir de la emoción. El plan se estaba volviendo más perfecto de lo que había imaginado. Tomás no solo sería expuesto públicamente, sino que sería humillado de la manera más vergonzosa posible.
Al día siguiente, Verónica fue a una ferretería en el otro extremo de la ciudad, lejos de su barrio, donde alguien podría reconocerla. Compró un tubo de cianoacrilato de grado industrial, guantes de látex y unas pinzas pequeñas. El empleado, un hombre mayor de origen mexicano, le preguntó para qué lo necesitaba. «Es para un proyecto de artesanías», le dijo Verónica en español. «Estoy pegando unas piezas de cerámica que se rompieron y necesito algo súper fuerte». «Ay, señora, tenga mucho cuidado con eso. Esa cosa pega hasta las piedras. Y no se le vaya a ocurrir tocarlo con las manos desnudas porque se va a quedar pegada». «No se preocupe, traigo guantes», respondió Verónica mostrándole la caja. El resto de la semana, Verónica estudió los movimientos de Thomas con precisión militar. Descubrió que él revisaba el tubo de gel antes de cada encuentro, probablemente para asegurarse de que hubiera suficiente producto. Lo guardaba siempre en el mismo lugar de la guantera, envuelto en una toalla pequeña, para que Verónica no lo encontrara accidentalmente. Lo que Thomas no sabía era que Verónica había hecho una copia de la llave de su camioneta meses atrás, cuando todavía tenía la inocente intención de sorprenderlo con algún regalo romántico en el vehículo. Qué ironía del destino que esa llave ahora le sirviera para planear su venganza. El miércoles por la noche, mientras Thomas se duchaba después de llegar de uno de sus supuestos días de trabajo extra, Verónica salió silenciosamente de la casa y se dirigió a la camioneta. Con los guantes puestos y usando las pinzas, abrió cuidadosamente el tubo original y vació todo su contenido en una bolsa plástica. Luego, con la misma precisión, rellenó el tubo con el pegamento industrial. El pegamento tenía una textura similar al gel original, pero era ligeramente más espeso. Verónica lo diluyó con unas gotas de agua destilada hasta conseguir la consistencia exacta. El color también era prácticamente idéntico, un transparente ligeramente amarillento que sería imposible de distinguir en la penumbra de una habitación de motel. Cuando terminó, limpió cuidadosamente el exterior del tubo y lo volvió a envolver en la toalla, colocándolo exactamente en la misma posición donde Thomas lo había dejado. Regresó a la casa justo cuando escuchó que Thomas cerraba la ducha. «¿Dónde andabas, vieja?», le preguntó Thomas cuando la vio entrar a la recámara. «Fui a cerrar bien la puerta de la cocina. Creí que había oído un ruido en el patio», respondió Verónica con una tranquilidad que la sorprendió a ella misma. «Ah, ok. Mañana voy a llegar un poco tarde porque tenemos una junta con los supervisores de Tucson, probablemente hasta las 10. Mentira. Mañana era jueves, no era día de encuentro con Ashley, pero Verónica ya sabía que Thomas había comenzado a inventar excusas adicionales para cubrirse en caso de que ella sospechara algo. Lo que él no sabía era que ya había firmado su propia sentencia. Durante los siguientes días, Verónica actuó con una normalidad que rayaba en la perfección. Preparaba el desayuno, se despedía de Thomas con un beso, trabajaba su turno en el hospital, regresaba a casa, preparaba la cena, veía televisión con él y se acostaba como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro, contaba las horas hasta el próximo viernes. Gabriel comenzó a notar que su madre parecía más relajada, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Una tarde, mientras cenaban los tres en familia, Gabriel comentó: «Mamá, te ves muy bien últimamente, como más tranquila». Thomas levantó la vista de su plato. «¿En serio? Yo no he notado nada diferente». «Es que he estado durmiendo mejor», respondió Verónica. «Creo que las vitaminas que me recetó el doctor están funcionando». Thomas asintió distraídamente y siguió comiendo, probablemente pensando en Ashley. Si hubiera prestado más atención, habría notado que Verónica no estaba tomando ninguna vitamina. Habría notado que su sonrisa tenía algo diferente, algo que no había visto en años. Habría notado que su esposa había recuperado esa chispa en los ojos que lo había enamorado 20 años atrás. Pero Thomas Mitchell solo pensaba en Thomas Mitchell, y esa sería su perdición.
El jueves por la noche, Verónica recibió una llamada inesperada de su madre Rosa. «Mija, ¿cómo vas con lo que me platicaste la semana pasada?» «Muy bien, mamá. Creo que mañana todo se va a resolver. Ten cuidado, Verónica. No quiero que hagas nada de lo que te puedas arrepentir después». «No se preocupe, mamá. Solo voy a darle a Thomas exactamente lo que se merece, ni más ni menos». Rosa se quedó callada por un momento. Conocía a su hija lo suficiente para saber que cuando Verónica hablaba con esa calma, era porque ya había tomado una decisión definitiva. «¿Necesitas que vaya para allá?» «No, mamá, esto tengo que hacerlo sola, pero después, cuando todo termine, sí me gustaría que viniera. Vamos a tener mucho de qué hablar». «Está bien, mija, pero llámame mañana en la noche, ¿ok? Necesito saber que estás bien». «Se lo prometo, mamá. Y mamá, gracias por enseñarme a ser fuerte». Esa noche, Verónica durmió como no lo había hecho en meses. Soñó con su abuela Esperanza, que le sonreía desde algún lugar entre las nubes y le decía: «Bien, mija, así se hace. Las mujeres de esta familia no se dejan». El viernes amaneció soleado y despejado en Phoenix. Verónica se levantó temprano, preparó el desayuno con más cuidado del habitual y hasta le puso flores frescas a la mesa. Thomas notó el detalle pero no dijo nada, probablemente pensando que era una de esas cosas raras que hacen las mujeres sin motivo aparente. «¿Qué planes tienes para hoy?», le preguntó Verónica mientras le servía huevos rancheros. «Lo de siempre. Trabajo. Después me voy a tomar unas cervezas con los muchachos. Probablemente llegue tarde. No me esperes despierta». «Está bien, amor. Diviértete». Si Thomas hubiera volteado a ver a su esposa en ese momento, habría visto algo en sus ojos que lo habría hecho reconsiderar todos sus planes. Pero Thomas ya tenía la cabeza en otro lado, probablemente imaginando su encuentro con Ashley en unas horas. A las 5 de la tarde, Verónica estaba en el estacionamiento de Morrison Logistics, desde donde podía ver perfectamente la salida de la empresa. A las 5:30 en punto, Thomas salió del edificio con su camioneta. A las 5:45, Ashley subió al vehículo luciendo un vestido rojo que probablemente había comprado con el dinero que Thomas le daba. Verónica los siguió manteniendo distancia, pero ya sabía exactamente hacia dónde se dirigían. El motel Desert Rose los esperaba, y con él, la humillación más grande que Thomas Mitchell pudiera imaginar. Cuando vio la camioneta estacionarse frente a la habitación 23, Verónica sintió una mezcla de tristeza y satisfacción. Tristeza por los 20 años de matrimonio que terminaban de esa manera y satisfacción porque finalmente iba a hacer justicia. Se estacionó en un lugar desde donde podía ver la puerta de la habitación y sacó su teléfono. Tenía varios números guardados: el del motel, el de los bomberos, el de su madre y el de Gabriel. En 1 hora y media iba a necesitar todos esos números. Thomas Mitchell estaba a punto de vivir la noche más vergonzosa de su vida, y lo mejor de todo era que él mismo se había preparado la trampa. La venganza de Verónica Mitchell apenas estaba comenzando. Thomas Mitchell estacionó su camioneta Silverado negra frente a la habitación 23 del motel Desert Rose, exactamente a las 6:15 de la tarde. Ashley Porter bajó del vehículo con esa sonrisa coqueta que había perfeccionado durante los últimos meses, luciendo un vestido rojo ajustado que dejaba poco a la imaginación. El calor de mayo en Phoenix era sofocante, pero eso no impidió que Thomas sintiera esa descarga de adrenalina que siempre experimentaba cuando estaba a punto de traicionar a su esposa. «¿Trajiste lo que te dije?», le preguntó Ashley, mientras Thomas abría la puerta de la habitación con la llave que había conseguido en recepción. «Por supuesto, mi amor. Todo está en la camioneta», respondió Thomas, con esa sonrisa arrogante que creía irresistible. La habitación 23 era idéntica a como la recordaba de su luna de miel con Verónica 20 años atrás.
Las mismas cortinas color mostaza, la misma alfombra gastada de color café, el mismo aire acondicionado ruidoso que apenas lograba refrescar el ambiente. Pero Thomas había borrado esos recuerdos de su mente. Para él, este lugar solo existía como el escenario de sus encuentros clandestinos con Ashley. «No puedo creer que tu esposa todavía no sospeche nada», dijo Ashley mientras se quitaba los zapatos de tacón alto. «Después de todos estos meses, ¿en serio cree que sales con tus amigos 2 veces por semana?» «Verónica es muy ingenua», respondió Thomas mientras aflojaba su corbata. «Además, está tan metida en su trabajo del hospital que ni se da cuenta de lo que pasa en casa. Es la esposa perfecta. No pregunta, no reclama, no molesta». Ashley se acercó a él y comenzó a desabrocharle la camisa. «Pues yo no sería tan confiado. Las mujeres somos más listas de lo que ustedes creen, y las mexicanas más. Mi Verónica no es de esas. Es muy tradicional, muy sumisa. Jamás se le ocurriría investigar o hacer escándalo. Fue educada para obedecer y callar». Si Thomas hubiera sabido que en ese preciso momento su esposa estaba estacionada a 50 metros de distancia, observando cada movimiento desde su Honda Accord, probablemente habría salido corriendo de ese motel. Pero la arrogancia lo tenía cegado. «Ve por el gel», le ordenó Ashley con voz sensual. «Quiero que esta noche sea especial». Thomas salió de la habitación y se dirigió a su camioneta. El estacionamiento estaba relativamente vacío. Solo había otros 3 vehículos: un Mustang rojo, una pickup Ford blanca y un sedán azul que no reconoció. Abrió la guantera, sacó la toalla que envolvía el tubo y regresó a la habitación con una sonrisa de satisfacción. Desde su auto, Verónica observó toda la escena con una calma que la sorprendía. Su corazón latía normalmente, sus manos no temblaban, su respiración era pausada. Había esperado este momento durante semanas, y ahora que finalmente había llegado, se sentía en completo control de la situación. Dentro de la habitación 23, Thomas y Ashley comenzaron su ritual habitual. Las luces estaban atenuadas, el aire acondicionado funcionaba a todo lo que daba, y la televisión reproducía música suave de una estación de radio local. Ashley se había recostado en la cama king size mientras Thomas abría el tubo de gel con movimientos expertos. «¿Te parece que está más espeso que la vez pasada?», preguntó Ashley cuando Thomas aplicó el producto. «No sé, se ve igual que siempre», respondió Thomas sin prestarle mucha atención. En la penumbra de la habitación, la textura ligeramente diferente del pegamento industrial era prácticamente imperceptible. Lo que siguió fue exactamente lo que Verónica había imaginado durante las noches de insomnio mientras planeaba su venganza. Thomas y Ashley se entregaron a su pasión ilícita, sin sospechar que cada movimiento los acercaba más a la trampa perfecta que les había sido tendida. Al principio, todo parecía normal. Los gemidos, las risas, los susurros. Pero después de unos minutos, Thomas comenzó a sentir algo extraño. «Ashley, ¿puedes moverte?» «¿Qué? ¿Por qué?» «No sé, siento raro, como si estuviéramos pegados». Ashley intentó cambiar de posición, pero descubrió horrorizada que no podía separarse de Thomas. El pegamento industrial había cumplido su propósito con una eficiencia que superó las expectativas más optimistas de Verónica. «Thomas, no puedo moverme. ¿Qué diablos pusiste?» «Fue el mismo gel de siempre, te lo juro. No entiendo qué está pasando». El pánico comenzó a apoderarse de ambos cuando se dieron cuenta de que sus intentos por separarse solo empeoraban la situación. El cianoacrilato de grado industrial se había activado completamente con el calor corporal y la humedad, creando un vínculo que era prácticamente imposible de romper sin ayuda especializada. «Thomas, haz algo. Esto no puede estar pasando», gritó Ashley mientras forcejeaba inútilmente. «Cálmate. Deja de moverte que lo estás empeorando», respondió Thomas, sintiendo cómo el pánico lo invadía también.
Durante los siguientes 20 minutos, Thomas y Ashley intentaron todo lo que se les ocurrió. Tirarse agua fría, usar jabón, intentar lubricar la zona con champú del baño, nada funcionaba. El pegamento industrial no solo no cedía, sino que parecía volverse más resistente con cada intento de separación. «Esto es culpa tuya», le gritó Ashley a Thomas. «Seguramente compraste algún producto defectuoso o vencido o lo que sea. Yo no hice nada malo. Es el mismo gel que he usado durante meses». La discusión se volvió cada vez más acalorada mientras la desesperación crecía. Ashley comenzó a llorar, no solo por la situación física en la que se encontraban, sino por la humillación que se avecinaba. Thomas intentaba mantener la calma, pero su mente ya estaba visualizando las consecuencias catastróficas que esto tendría para su matrimonio, su trabajo, su reputación. Fue Ashley quien finalmente perdió el control completamente. «¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Alguien que nos ayude!», comenzó a gritar a todo pulmón. «¡Cállate! ¿Estás loca? Van a venir y nos van a ver así. Me vale madre. No me voy a quedar pegada a ti toda la vida. ¡Auxilio! ¡Emergency! ¡Help!». Los gritos de Ashley atravesaron las delgadas paredes del motel como sirenas en la noche. En la habitación 24, un camionero de Tucson, que había parado para descansar, se despertó sobresaltado. En la habitación 22, una pareja joven que celebraba su aniversario se asomó por la ventana para ver qué estaba pasando. «¿Qué diablos pasa en el 23?», le preguntó el camionero a su esposa por teléfono. En la recepción del motel, Darío Mendoza, el administrador nocturno, escuchó los gritos y decidió investigar. Darío era un hombre de 60 años que había visto de todo en sus 15 años manejando moteles de carretera, pero los gritos desesperados de Ashley le pusieron los pelos de punta. Caminó hasta la habitación 23 y tocó la puerta. «¿Todo bien ahí adentro? ¿Necesitan ayuda?». «Sí, necesitamos ayuda urgente», gritó Ashley. «Llame a los bomberos. Estamos en una situación muy complicada». Darío frunció el ceño. En todos sus años de experiencia había escuchado peleas domésticas, sobredosis, accidentes, pero nunca una solicitud tan extraña. «Están heridos. Necesito llamar a una ambulancia». «¡Bomberos!», insistió Ashley. «Y también policía y paramédicos, todos». Thomas intentó callarla, pero Ashley estaba completamente fuera de control. La humillación le parecía preferible a quedarse pegada en esa posición para siempre. Darío regresó a la recepción y marcó el 911. «Buenas noches. Tengo una emergencia en el motel Desert Rose. No estoy seguro de qué tipo de emergencia es, pero los huéspedes de la habitación 23 están pidiendo bomberos, policía y paramédicos». La operadora del 911, Patricia Reyes, había trabajado en el sistema de emergencias de Phoenix durante 8 años y creía que ya había escuchado de todo. ¿Puede ser más específico sobre el tipo de emergencia, señor? «Bueno, hay una pareja que dice estar en una situación muy complicada y no pueden moverse». Patricia frunció el ceño. «¿Están heridos? ¿Hubo un accidente?» «No lo sé. Solo sé que están gritando como locos y pidiendo ayuda urgente». «Está bien, señor. Vamos a enviar una unidad de cada servicio para evaluar la situación. ¿Cuál es la dirección exacta?». Mientras Darío proporcionaba la información, el rumor ya había comenzado a extenderse entre los otros huéspedes del motel. El camionero de Tucson había salido de su habitación y se había acercado a escuchar. La pareja joven había comenzado a grabar con sus teléfonos celulares. Incluso habían llegado algunas personas de la gasolinera de enfrente, atraídas por el escándalo. La primera unidad en llegar fue la patrulla del oficial Roberto Sánchez, un veterano de la policía de Phoenix, que había visto prácticamente de todo en sus 20 años de servicio. Cuando se bajó de su autopatrulla, se encontró con una pequeña multitud de curiosos reunida frente a la habitación 23. «¿Qué tenemos aquí?», le preguntó a Darío. «Oficial,
Hay una pareja ahí adentro que dice estar pegada y no puede moverse. Han estado gritando durante media hora. Roberto alzó una ceja. En todos sus años de carrera había visto accidentes extraños, pero nunca algo así. Se acercó a la puerta y tocó con autoridad. «Policía de Phoenix, ¿pueden abrir la puerta?» «No podemos», gritó Thomas desde adentro. Estamos en una situación complicada. ¿Hay alguna emergencia médica? ¿Alguien está herido?» «No exactamente», respondió Ashley, «pero necesitamos que nos separen. Estamos pegados». Roberto se rascó la cabeza y le hizo una seña a Darío para que abriera la puerta. Lo que vio cuando entraron a la habitación lo dejó completamente perplejo. Thomas y Ashley estaban en la cama, claramente desnudos bajo las sábanas, en una posición que no dejaba lugar a dudas sobre lo que habían estado haciendo, pero parecían completamente incapaces de separarse. «Dios santo», murmuró Roberto, «¿qué diablos pasó aquí? Usamos gel lubricante y ahora estamos pegados», explicó Ashley entre lágrimas. «No podemos movernos. Duele mucho cuando tratamos de separarnos». En ese momento llegaron los bomberos. El capitán Brandon Harris lideraba una cuadrilla de 5 hombres que había visto emergencias de todo tipo, pero cuando Roberto les explicó la situación, incluso estos veteranos se quedaron boquiabiertos. «¿En serio?», preguntó Brandon. «¿Pegados con gel lubricante?» «Aparentemente sí», respondió Roberto. ¿Han visto algo así antes?» «Una vez, hace como 5 años. Pero esa pareja estaba en su casa. Esto es algo completamente nuevo». La llegada de los bomberos atrajo aún más curiosos. Ya había más de 20 personas reunidas en el estacionamiento del motel, y algunos habían comenzado a transmitir en vivo por redes sociales. Las etiquetas B Motel Emergency y Phoenix Scandal comenzaron a hacer trending en Twitter local. Brandon entró a la habitación con 2 de sus hombres y evaluó la situación. «Bueno, esto definitivamente va a requerir equipo especializado. No puedo arriesgarme a lastimarlos intentando separarlos por la fuerza». «¿Cuánto tiempo van a tardar?», preguntó Thomas con desesperación. «Depende. Tengo que llamar a un especialista. Esto va a tardar por lo menos 1 hora, tal vez 2». Ashley comenzó a llorar aún más fuerte cuando se dio cuenta de que su humillación se prolongaría durante horas. «No puede ser. Esto no puede estar pasando». Mientras los servicios de emergencia evaluaban la situación, los curiosos siguieron llegando. Alguien había llamado a un reportero de noticias locales y ya se podía ver una camioneta de Channel 12 News acercándose al motel. Fue en ese momento cuando el teléfono de Thomas comenzó a sonar. El aparato estaba en el buró junto a la cama y la pantalla mostraba claramente el nombre: Verónica, casa. Thomas sintió que el alma se le salía del cuerpo. «No puede ser». «¿Quién es?», preguntó Ashley. Mi esposa». Ashley palideció aún más. «¿Cómo supo?». El teléfono siguió sonando durante varios segundos antes de que se cortara. Thomas cerró los ojos, sabiendo que su vida tal como la conocía había terminado oficialmente. En su Honda Accord, a 50 metros de distancia, Verónica Mitchell colgó el teléfono con una sonrisa que no había sentido en años. Había visto llegar a la policía, a los bomberos, a los paramédicos, a los reporteros, a los curiosos. El espectáculo era incluso mejor de lo que había imaginado. Tomó la caja de cartón que había preparado cuidadosamente y que contenía todos los documentos que había recopilado durante meses. Los estados de cuenta con gastos en restaurantes caros, las facturas de regalos para Ashley, las fotografías que había tomado secretamente de Thomas y su amante y las copias de mensajes de texto que había logrado interceptar. Era hora de hacer su gran entrada. La venganza de Verónica Mitchell estaba a punto de alcanzar su clímax, y Thomas aún no tenía idea de lo que le esperaba. Se bajó del auto, se acomodó el cabello, se alisó el vestido azul marino que había elegido especialmente para esta ocasión, y caminó con la dignidad de una reina hacia el motel Desert Rose. En sus manos llevaba no solo la evidencia de la traición de Thomas,
sino también su propia liberación después de 20 años de humillaciones silenciosas. La multitud se abrió paso cuando vieron acercarse a una mujer elegante, con una caja en las manos y una expresión que mezclaba determinación con satisfacción. Algunos de los curiosos comenzaron a susurrar, intuyendo que esta mujer tenía algo que ver con el escándalo que se estaba desarrollando en la habitación 23. Verónica Mitchell había llegado, y la noche apenas comenzaba. Verónica Mitchell caminó entre la multitud de curiosos con la elegancia de una emperatriz que regresa a reclamar su trono. Llevaba puesto un vestido azul marino que realzaba su figura, zapatos de tacón medio que resonaban con autoridad contra el asfalto, y en sus manos sostenía una caja de cartón que contenía el destino de Thomas Mitchell. Su rostro no mostraba rastro de sorpresa, dolor o devastación. Al contrario, irradiaba una calma que desconcertó a todos los presentes. Los reporteros de Channel 12 News la vieron acercarse e inmediatamente dirigieron sus cámaras hacia ella. Algo en su porte les decía que esta mujer era parte fundamental de la historia que estaban cubriendo. El reportero, un joven llamado David Herrera, se acercó con su micrófono. «Disculpe, señora, ¿usted conoce a las personas involucradas en este incidente?» Verónica se detuvo, miró directamente a la cámara y con una sonrisa que helaba la sangre, respondió: «Conozco muy bien a una de ellas. Es mi esposo, Thomas Mitchell, y creo que es hora de que todo Phoenix conozca quién es realmente este hombre». El murmullo entre la multitud se intensificó. Los teléfonos celulares comenzaron a grabar desde todos los ángulos. Las transmisiones en vivo de Facebook se multiplicaron. Verónica había logrado capturar la atención completa no solo de los presentes, sino de miles de personas que seguían el drama en tiempo real. Se dirigió directamente hacia la habitación 23, donde el capitán Brandon Harris coordinaba el operativo de rescate. Al verla acercarse con esa determinación, Brandon salió a interceptarla. «Señora, no puede pasar. Estamos atendiendo una emergencia médica». «Capitán Harris», dijo Verónica leyendo su placa identificativa. «Mi nombre es Verónica Mitchell. El hombre que está ahí adentro pegado como un idiota es mi esposo. Y creo que tengo derecho a verlo, ¿no le parece?» Brandon se quedó sin palabras. En todos sus años como bombero, jamás había enfrentado una situación tan surrealista. «Señora, ¿usted sabía que su esposo estaba aquí?» «Por supuesto que sabía. Todos los martes y viernes viene a este motel con esa zorra. Lo que no sabía era que iba a quedar pegado como estampilla en sobre». La risa fría de Verónica envió escalofríos por la espalda de todos los presentes. David Herrera acercó el micrófono. «Señora Mitchell, ¿está usted diciendo que sabía de la infidelidad de su esposo?» «No solo sabía, jovencito. Yo fui quien se encargó de que esto pasara». Verónica levantó la caja que llevaba en las manos. «Durante meses recopilé evidencias de las mentiras de Thomas. Y hace una semana cambié su gel lubricante por pegamento industrial. Sabía que su arrogancia lo iba a traer exactamente a esta situación». El silencio que siguió a esta confesión fue ensordecedor. Las cámaras captaron cada gesto, cada expresión de Verónica. Los teléfonos celulares grabaron cada palabra. En cuestión de minutos, los hashtags Verónica Revenge y Ajay Karma Justice comenzaron a trending no solo en Phoenix, sino en todo Estados Unidos. Desde el interior de la habitación, Thomas escuchó la voz de su esposa y sintió que el mundo se le venía encima. «No, Verónica no puede estar aquí. No puede ser». Ashley, que hasta ese momento había mantenido algo de compostura, comenzó a hiperventilar cuando se dio cuenta de que la esposa traicionada no solo estaba presente, sino que había orquestado toda la situación. Verónica caminó hasta la puerta de la habitación. Brandon intentó detenerla, pero el oficial Roberto Sánchez le hizo una seña para que la dejara pasar. «Creo que esta señora tiene derecho a ver a su esposo», le susurró al capitán.
Cuando Verónica entró a la habitación 23, encontró la escena exactamente como la había imaginado durante todas esas noches de insomnio. Thomas y Ashley estaban cubiertos por una sábana, claramente pegados en una posición que no dejaba lugar a dudas, rodeados por paramédicos y especialistas que intentaban encontrar una solución al problema. Thomas levantó la vista y vio a su esposa parada en la puerta, perfectamente arreglada, sosteniendo esa caja misteriosa, con una expresión que jamás le había visto en 20 años de matrimonio. No era dolor, no era sorpresa, no era devastación, era triunfo puro. «Hola, Tomás», dijo Verónica con una voz que sonaba como miel envenenada. «¿Cómo la estás pasando con tu amiguita?» «Verónica, yo puedo explicarte». «Oh, ¿explicarme qué, Tomás? ¿Vas a explicarme cómo durante 8 meses has estado viniendo a este motel con Ashley Porter de Morrison Logistics? ¿O vas a explicarme los $15,000 que gastaste en regalos para ella? ¿O prefieres explicarme las deudas de $25,000 que escondiste en tarjetas de crédito que abriste a mi nombre?» La cara de Thomas se descompuso completamente. Ashley comenzó a llorar aún más fuerte al darse cuenta de que Verónica sabía absolutamente todo. Verónica abrió la caja y comenzó a sacar documentos. «Tengo aquí los estados de cuenta donde aparecen todas tus mentiras, Thomas. La joyería de Scottsdale, donde le compraste un collar de $2,000 a esta señorita. El restaurante La Bella Vita, donde la llevaste el mismo día que me dijiste que tenías inventario. Las reservaciones en el Hotel Marriott de Sedona, donde pasaron el fin de semana, mientras yo creía que estabas en un curso de capacitación». Los paramédicos y bomberos presentes escuchaban fascinados. Ninguno había visto jamás una confrontación tan devastadora y tan perfectamente ejecutada. «También tengo copias de todos los mensajes que se han mandado», continuó Verónica sacando más papeles. «Aquí están las conversaciones donde Ashley te exige que te divorcies de esa vieja mexicana, como me dice. Y aquí están tus respuestas prometiéndole que ya casi lo tenías todo arreglado para dejarme». Ashley intentó hablar. «Señora Mitchell, yo...» «Cállate», la interrumpió Verónica con una frialdad que cortaba el aire. «Tú no tienes nada que decirme. Eres una treintañera sin dignidad que se mete con hombres casados para tratar de trepar socialmente. No vales ni el tiempo que me tomaría insultarte». Thomas intentó incorporarse, pero el pegamento industrial le recordó cruelmente su situación. «Verónica, por favor, podemos hablar esto en casa». «¿En casa?» Verónica se rió con una carcajada que sonó como cristal rompiéndose. «Thomas, tú ya no tienes casa, porque además de todo esto, también tengo aquí los documentos que comprueban que vaciaste nuestra cuenta de ahorros para financiar tus aventuras. Los $50,000 que habíamos guardado para la Universidad de Gabriel, los $30,000 de nuestro fondo de emergencia, todo se lo gastaste en esta zorra y en mantener tu doble vida». La multitud afuera había crecido hasta incluir más de 100 personas. Los videos de la confrontación ya habían sido compartidos miles de veces en redes sociales. La historia se había vuelto viral no solo en Phoenix, sino en todo el país. Justice for Verónica se había convertido en trending topic nacional. En ese momento llegó Gabriel Mitchell al motel. Alguien le había mandado un video de las noticias donde aparecía su madre. El joven de 18 años se abrió paso entre la multitud con una mezcla de horror y fascinación. Cuando llegó hasta donde estaba David Herrera, el reportero inmediatamente lo reconoció por el parecido familiar. «¿Usted es el hijo de los Mitchell?» Gabriel miró la cámara y luego hacia la habitación donde se desarrollaba el drama. «Sí, soy Gabriel Mitchell, y quiero que quede claro que apoyo completamente a mi madre. Mi padre es un mentiroso y un traidor que destruyó nuestra familia. Mi mamá es la mujer más fuerte y más inteligente que conozco, y me siento orgulloso de ser su hijo». Las palabras de Gabriel fueron captadas por todas las cámaras presentes. El joven, a pesar de la vergüenza evidente que sentía por la situación,
mostró una madurez y una lealtad que conmovió a todos los presentes. Dentro de la habitación, Thomas escuchó las palabras de su hijo y sintió que había perdido absolutamente todo. «Gabriel, mijo». «No me digas, mijo», gritó Gabriel desde afuera. «Un padre no le hace esto a su familia. Un hombre de verdad no humilla así a su esposa y a su hijo». Ashley, que había escuchado toda la conversación, finalmente entendió la magnitud del desastre en el que se había metido. No solo había destruido una familia, sino que se había convertido en el centro de un escándalo nacional. «Por favor», le suplicó a los paramédicos, «¿no pueden hacer algo para separarnos más rápido?». El especialista en materiales peligrosos que había llegado de la ciudad le explicó la situación. «Señorita, el pegamento industrial se ha adherido completamente. Vamos a necesitar usar solventes especiales y mucha paciencia. Este proceso va a tomar por lo menos 3 horas más y va a ser muy doloroso». Ashley comenzó a hiperventilar cuando se dio cuenta de que su humillación pública se prolongaría durante horas. «No puedo estar aquí 3 horas más con todas estas cámaras». «Pues debiste pensarlo antes de meterte con un hombre casado», le respondió Verónica sin una pizca de compasión. En ese momento llegó Rosa Delgado al motel. La madre de Verónica, de 63 años, caminó entre la multitud con la dignidad de una matriarca que viene a defender a su hija. Gabriel corrió a abrazarla. «Abuela Rosa, ¿viste las noticias?» «Por supuesto que vi las noticias, mijo, y vine a apoyar a mi hija. Verónica hizo exactamente lo que tenía que hacer». Rosa se dirigió hacia las cámaras. «Mi hija es una mujer trabajadora, honesta, que durante 20 años fue la esposa perfecta. Ese desgraciado de Thomas Mitchell no merece ni las suelas de sus zapatos». Las palabras de Rosa fueron captadas por todos los medios presentes. La imagen de 3 generaciones de la familia Mitchell Delgado, unidas contra la traición de Thomas, se volvió icónica instantáneamente. David Herrera aprovechó el momento para hacer la pregunta que todo el mundo estaba esperando. «Señora Mitchell, ¿qué va a pasar ahora con su matrimonio?». Verónica miró directamente a la cámara. «El lunes por la mañana voy a presentar la demanda de divorcio. Tengo evidencias suficientes para demostrar adulterio, fraude financiero y crueldad mental. Thomas va a perder la casa, va a tener que pagar pensión alimenticia y va a tener que compensarme por todo el dinero que se robó de nuestras cuentas». Thomas, desde su posición humillante en la cama, intentó protestar. «Verónica, no puedes quitarme todo». «¿No puedo?». Verónica se rió. «Thomas, tú mismo te quitaste todo cuando decidiste traicionarme. Yo solo me estoy encargando de que recibas exactamente lo que te mereces». El especialista que trabajaba para separar a Thomas y Ashley finalmente logró hacer algunos avances. Usando solventes especiales y técnicas que había aprendido en casos similares, comenzó el doloroso proceso de separación. Ashley gritaba cada vez que el especialista intentaba aflojar el pegamento. Durante las siguientes 2 horas, la multitud siguió creciendo. Los videos del escándalo habían sido vistos por millones de personas en todo el mundo. Be Veronica Revenge se había convertido en el hashtag más popular del día. Memes, comentarios de apoyo y análisis del caso llenaban las redes sociales. Cuando finalmente lograron separar a Thomas y Ashley, ambos fueron trasladados al hospital para recibir atención médica. El pegamento industrial había causado irritaciones severas que requerían tratamiento especializado, pero el daño psicológico y social era mucho mayor que el físico. Ashley, cubierta con una manta y esposada por alterar el orden público, fue escoltada hasta una ambulancia entre los abucheos de la multitud. Alguien gritó, «¡Rompe hogares!», y la multitud coreó el insulto. Su cara de vergüenza fue captada por todas las cámaras presentes. Thomas, igualmente cubierto y avergonzado, intentó escapar de las cámaras, pero era imposible. Su imagen, siendo subido a una ambulancia mientras su esposa lo observaba con satisfacción,
se convirtió en viral instantáneamente. Al día siguiente, Thomas Mitchell fue despedido de Morrison Logistics. El video del escándalo había sido visto por millones de personas, incluyendo sus jefes y compañeros de trabajo. La empresa no podía mantener a un empleado que se había convertido en la burla nacional. Ashley Porter también perdió su trabajo. Además, descubrió que el escándalo había arruinado completamente sus posibilidades de conseguir empleo en Phoenix. Decidió mudarse a otra ciudad para intentar empezar de nuevo. Verónica, por su parte, se convirtió en una heroína para miles de mujeres que habían vivido situaciones similares. Recibió ofertas para escribir un libro, para participar en programas de televisión, para dar conferencias sobre empoderamiento femenino. Pero ella decidió mantener un perfil bajo y concentrarse en reconstruir su vida. El proceso de divorcio fue sorprendentemente rápido. Las evidencias que Verónica había recopilado eran tan abrumadoras que Thomas no tuvo más opción que aceptar todos los términos que ella propuso. Verónica se quedó con la casa, recibió una pensión alimenticia sustancial y Thomas tuvo que compensarla por todo el dinero que había gastado en Ashley. 6 meses después del escándalo del motel Desert Rose, Verónica Mitchell había renacido completamente. A los 40 años, se había convertido en una mujer independiente, económicamente estable y libre de las humillaciones que había soportado durante años. Gabriel continuó sus estudios universitarios, ahora financiados completamente por las compensaciones que su madre había recibido en el divorcio. El joven había cortado toda comunicación con su padre y se había convertido en el hombre de la casa. Rosa Delgado se mudó con su hija para ayudarla en esta nueva etapa de su vida. Las 3 generaciones de mujeres fuertes habían demostrado que la unión familiar puede superar cualquier traición. Thomas Mitchell, por su parte, vivía ahora en un apartamento pequeño en el lado malo de Phoenix. Trabajaba en un empleo temporal que pagaba una fracción de lo que ganaba antes. Su reputación estaba completamente destruida, y la historia del motel Desert Rose lo seguiría para siempre. Una tarde de octubre, mientras Verónica tomaba café en su jardín, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Era Thomas. «Verónica, ¿podemos hablar? Quiero pedirte perdón». Verónica leyó el mensaje, sonrió y lo borró sin responder. Thomas Mitchell había perdido para siempre el derecho de dirigirle la palabra. Ella había cerrado ese capítulo de su vida de la manera más perfecta posible. El sol se ponía sobre Phoenix, pintando el cielo de naranja y rosa. Verónica Mitchell, libre al fin, observaba el horizonte con la satisfacción de quien había logrado la venganza perfecta. No había usado violencia, no había roto ninguna ley, no había lastimado a nadie inocente. Simplemente había usado la inteligencia que las mujeres de su familia habían cultivado durante generaciones. La historia de Verónica se había convertido en leyenda, un recordatorio para todos los infieles de que subestimar a una mujer traicionada puede ser el error más grande de sus vidas, y para todas las mujeres que habían sido humilladas en silencio, Verónica Mitchell había demostrado que la justicia, cuando se sirve con inteligencia y paciencia, puede ser más dulce que cualquier venganza. El motel Desert Rose siguió operando normalmente, pero la habitación 23 se convirtió en una atracción turística informal. Los huéspedes pedían específicamente esa habitación para tomarse fotos y recrear la escena que había hecho historia. Y cada vez que alguien contaba la historia, el nombre de Verónica Mitchell era pronunciado con respeto y admiración. Porque al final, la mujer que había sido subestimada durante 20 años había demostrado que la venganza más perfecta es aquella que le da a cada quien exactamente lo que se merece. La historia de Verónica Mitchell nos enseña una de las lecciones más poderosas sobre la dignidad humana y la justicia. Durante 20 años, esta mujer extraordinaria soportó humillaciones en silencio, creyendo que su papel era aguantar, perdonar y mantener unida a su familia a cualquier costo.
Pero llegó un momento en que comprendió una verdad fundamental. Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a pisotear nuestra dignidad. Lo que hizo Verónica no fue solo venganza, fue justicia. No usó violencia, no lastimó a inocentes, no rompió la ley. Usó la inteligencia, la paciencia y la estrategia. Demostró que la verdadera fortaleza no está en aguantar todo en silencio, sino en saber cuándo decir basta y actuar en consecuencia. Esta historia nos recuerda que cada uno de nosotros lleva en su interior la sabiduría de generaciones pasadas. Verónica recordó las enseñanzas de su madre, su abuela y su bisabuela, mujeres que habían sobrevivido revoluciones, migraciones y abandono. Esa herencia familiar le dio la fuerza para no permitir que la siguieran humillando. A veces creemos que ser buenas personas significa tolerarlo todo, perdonar siempre, mantener la paz a cualquier precio. Pero la verdadera bondad también incluye respetarnos a nosotros mismos y no permitir que otros abusen de nuestra nobleza. Verónica entendió que su bondad no la obligaba a ser víctima para siempre. La lección más profunda de esta historia es que nunca es tarde para recuperar nuestra dignidad. No importa cuántos años hayamos soportado una situación injusta, siempre podemos elegir cambiar nuestro destino. Verónica tenía 40 años cuando decidió que ya no toleraría más mentiras, y esa decisión la transformó completamente. También nos enseña sobre la importancia de la familia unida. Gabriel y Rosa apoyaron a Verónica porque reconocieron que tenía razón. Una familia verdadera se une para defender a quien está siendo lastimado, no para proteger al que está causando el daño. La historia de Verónica Mitchell es un himno al empoderamiento femenino, pero va más allá de eso. Es una historia sobre la dignidad humana, sobre el derecho que todos tenemos de ser respetados, sobre la importancia de no permitir que otros conviertan nuestra bondad en debilidad. Al final, Thomas perdió todo no por la venganza de Verónica, sino por sus propias decisiones. Ella simplemente se aseguró de que recibiera las consecuencias de sus actos. Esa es la diferencia entre justicia y venganza. La justicia le da a cada quien lo que se merece según sus propios actos. Si hay algo que podemos aprender de Verónica, es que merecemos ser tratados con respeto, que nuestra bondad no debe ser confundida con estupidez y que nunca es tarde para tomar el control de nuestras vidas. Porque al final del día, nosotros somos los únicos responsables de decidir qué clase de trato vamos a aceptar de los demás. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.